El sol de Zacatecas caía como plomo derretido sobre el asfalto agrietado. Eran las 4 de la tarde y el aire vibraba, denso con el polvo levantado por una Chevrolet Cheyenne negra que avanzaba por la carretera estatal que conectaba Fresnillo con un puñado de ranchos olvidados por Dios y el gobierno. Dentro, don Javier Valencia, un hombre de 62 años, con la piel curtida por una vida de trabajo honesto, tarareaba una vieja canción de José Alfredo Jiménez. El olor a alfalfa seca y a tierra mojada de su rancho todavía impregnaba la cabina, un aroma que era para él sinónimo de paz. La paz se hizo añicos en un instante. 2 camionetas, una Ford Lobo y una Ram sin placas, le cerraron el paso, una por delante y otra por detrás, con la precisión de una jauría acorralando a un venado. De ellas descendieron 6 hombres jóvenes, vestidos con ropa táctica de imitación y armados con cuernos de chivo que parecían demasiado grandes para sus cuerpos flacos y nerviosos. El chirrido de los neumáticos fue ahogado por los gritos. «Bájate, hijo de tu puta madre. A la verga, viejo». Don Javier sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. No era un hombre de problemas. Su único lujo era esa Cheyenne que le había regalado su sobrino, un muchacho que se había ido al norte y al que le iba, según decían, muy bien. Levantó las manos, el corazón martillándole en el pecho como un motor desbocado. El calor se volvió sofocante. El olor a pólvora quemada y a sudor rancio llenó el aire cuando uno de los sicarios disparó al cielo para amedrentarlo. Lo sacaron a rastras, golpeándolo en las costillas con la culata de un rifle. Lo arrojaron en la parte trasera de la Lobo. Le pusieron una capucha sucia en la cabeza y el mundo de don Javier se redujo a la oscuridad. El dolor y el rugido de un motor que lo llevaba hacia el infierno. A cientos de kilómetros de distancia, en una hacienda amurallada en la Sierra de Jalisco, un hombre conocido como Sombra recibió la llamada. A sus 45 años, Sombra era la mano derecha del hombre más poderoso del cártel, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Su rostro, un mapa de cicatrices dominado por una que le cruzaba el ojo izquierdo sin haberlo cegado, era la personificación de la lealtad y la brutalidad estratégica. «Se llevaron a un ranchero en Fresnillo», dijo la voz al otro lado de la línea, un informante local. Un viejo en una Cheyenne negra del año. La célula del Caimán se adjudicó el jale. Piden 5 millones de pesos. Era un secuestro más, una nota a pie de página en la guerra diaria que libraban. Sombra estaba a punto de dar la orden de ignorarlo. La plaza de Zacatecas era un caos y no se metían en secuestros de bajo nivel, cuando el informante añadió el nombre. El viejo se llama Javier Valencia. Sombra se quedó en silencio. El nombre resonó en su cabeza. ¿Valencia? El segundo apellido del patrón. Hizo una segunda llamada, esta, vez a un número encriptado que solo usaba para emergencias. La confirmación llegó en menos de 1 minuto, no del propio Mencho, sino de su círculo más íntimo. Don Javier Valencia era primo hermano del señor de los gallos. Un civil. Un hombre al que el patrón, en sus raras conversaciones personales, se refería con un cariño casi olvidado, recordando veranos de su infancia en Michoacán. El Caimán, un jefe de plaza local con más ambición que cerebro, había cometido el peor error de su vida. Había secuestrado a la familia del jefe. Una furia fría y controlada se apoderó de Sombra. La imagen de su propia esposa Emohija, acribilladas años atrás por un cártel rival, parpadeó tras sus párpados. Él se había unido a la organización por venganza, pero se había quedado por un retorcido sentido del orden. Y esto era un insulto al orden, una blasfemia. «Prepara el equipo», le dijo a su hombre de confianza por el radio. «Nos vamos a Zacatecas. Es personal». Su equipo era pequeño, pero letal. Zorro, un veterano de casi 60 años, exmilitar de las fuerzas especiales, era su médico y táctico. Su apodo venía de su astucia y su cabello canoso. Oso, un gigante silencioso de Chiapas, era el especialista en armas pesadas. Su sola presencia bastaba para disuadir a la mayoría de los enemigos. Y Chispa, un joven genio de la tecnología de apenas 20 años, capaz de hackear un satélite o pilotar un dron con la misma facilidad con la que otros jugaban videojuegos. Juntos eran la navaja quirúrgica del cártel,
enviado solo cuando el fracaso no era una opción. Sombra no era solo su comandante, era el centro de su extraña y violenta familia. Su lealtad era hacia él, y la de él hacia el patrón. Don Javier yacía en el suelo de tierra de una bodega abandonada. El olor a moho y a orines era insoportable. Le habían quitado la capucha, pero la oscuridad era casi total, rota apenas por la luz de un único foco que colgaba del techo. Tenía las manos atadas a la espalda con cinchos de plástico que le cortaban la circulación. Podía escuchar a sus captores reír y beber en la habitación contigua. El líder, un hombre corpulento con una cicatriz en la mejilla que se hacía llamar el Caimán, entró a la bodega. Apestaba a tequila barato. ¿Qué, viejito? ¿Ya soltó la marmaja tu familia? ¿O te vamos a empezar a mandar en pedacitos? Espetó, dándole una patada en las costillas. Don Javier tosió, un sabor metálico llenándole la boca. Yo no tengo ese dinero, susurró con voz ronca. Soy un simple ranchero. Mi familia no tiene de dónde sacar eso. No me vengas con mamadas, gritó el Caimán. Esa Cheyenne no la tiene cualquier pelagatos. Alguien va a pagar. Ahora dame un número de tu familia, o te corto un dedo para que vean que vamos en serio. Acorralado y aterrorizado, don Javier les dio el número de su hija, una maestra de primaria en Guadalajara. El Caimán sacó su celular y grabó un video. Él golpeaba al anciano mientras exigía el rescate, amenazando con matarlo si no pagaban en 48 horas. Ese video, enviado con la arrogancia de quien se cree intocable, fue su sentencia de muerte. Mientras tanto, el equipo de Sombra ya estaba en movimiento. Chispa, desde una camioneta Suburban blindada, estacionada en un cerro a las afueras de Fresnillo, había interceptado la señal del celular del Caimán en el momento en que envió el video. «Lo tengo», anunció Chispa, sus dedos volando sobre el teclado de una laptop Panasonic Toughbook. Triangulando la señal. Es una ubicación semipermanente, un rancho abandonado al noroeste de la ciudad. Coordenadas en su pantalla, comandante. En la pantalla táctica montada en el tablero de la monstruo negra de Sombra, un punto rojo parpadeó. Zorro lo estudió. Conozco esa zona. Territorio de los Zetas. Son los dueños de la noche por ahí. Si hacemos ruido, se nos van a venir encima. No haremos ruido, dijo Sombra con su voz grave y monocorde. Seremos fantasmas. La situación se complicó aún más cuando el video del secuestro, reenviado de celular en celular por la aterrorizada familia de don Javier, llegó finalmente al teléfono encriptado de Sombra. Ver la cara ensangrentada del primo del patrón, un hombre inocente atrapado en su guerra, solidificó su resolución. «Oso, prepara la Minimi», ordenó Sombra. «Zorro, equipo médico listo. El señor tiene problemas del corazón. No aguantará mucho este trato. Chispa, quiero ojos en el cielo. Despliega el dron». La presión del tiempo se volvió crítica. Zorro, al ver el estado de don Javier en el video, el color ceniciento de su piel y su respiración agitada, hizo una evaluación sombría. «Comandante, ese hombre necesita su medicación. Por su complexión y edad, podría tener un infarto en menos de un día. El reloj está corriendo». Para empeorar las cosas, el dron de Chispa, un DJI Mavic modificado para operaciones nocturnas, detectó movimiento en los perímetros del rancho. No eran hombres del Caimán. Eran dos camionetas con las características Zetas pintadas a mano. Estaban observando, olfateando la sangre en el agua, esperando el momento oportuno para atacar a una célula rival del CJNG y quedarse con el botín. Sombra apretó la mandíbula. Un secuestro interno se había convertido en una potencial batalla campal. «Que nos esperen», gruñó. «Primero lo nuestro». El plan era simple en su concepción y brutal en su ejecución. Una tormenta perfecta de violencia calculada. Esperarían al amparo de la noche, cuando la complacencia y el alcohol hicieran mella en los hombres del Caimán. La prioridad era asegurar al objetivo, don Javier. La segunda, neutralizar a los secuestradores. Y la tercera, enviar un mensaje inequívoco que resonaría en toda la organización. La familia es sagrada. Sombra no buscó alianzas. Este era un asunto de honor interno, una limpieza de la casa que no podía ser contaminada por extraños,
y mucho menos por policías corruptos o militares comprados. Confiaría solo en sus 3 hombres. Movilizaron sus recursos: 2 camionetas blindadas, un arsenal que incluía rifles Barrett 1T50, Scar Eche y la M249 Samovev de Oso, apodada la Devastadora. Llevaban chalecos nivel 4, cascos con visión nocturna y la fría determinación de los que han visto la muerte a la cara demasiadas veces. La noche cayó sobre el desierto zacatecano, trayendo un frío que no lograba apaciguar el calor de la batalla inminente. La Monstruo de Sombra y la Suburban de Chispa se deslizaron por los caminos de tierra sin luces, guiados solo por los visores nocturnos y la cartografía satelital. Se detuvieron a 1 kilómetro del rancho. Dron en el aire, susurró Chispa. En las pantallas, la imagen térmica mostraba 6 firmas de calor dentro de la casa principal y 2 más afuera, junto a una fogata, bebiendo cerveza. Las 2 camionetas de los Zetas seguían apostadas a unos 500 metros, ocultas en un pequeño cañón. Están esperando que paguen el rescate para robarlo, analizó Zorro. O que nos matemos entre nosotros para recoger las sobras. Les daremos un espectáculo, respondió Sombra. Se puso el casco. Zorro, conmigo. Oso, nos das cobertura desde esa loma. Fuego de supresión a mi señal. No dejes que nada se acerque a la casa una vez que estemos dentro. Chispa, tú eres mis ojos. Avísame de cualquier movimiento, especialmente de los invitados no deseados. Avanzaron a pie, 2 sombras moviéndose con una fluidez antinatural en la oscuridad. El viento arrastraba el sonido lejano de un corrido y las risas borrachas de los guardias. A 50 metros de la casa, Sombra se arrodilló. Levantó 3 dedos, luego 2, luego 1. En la loma, Oso ajustó el bípode de la Mini-Me, apuntando a la camioneta del Caimán. La señal de Sombra fue un simple toque en su comunicador. El infierno se desató. La Mini-Me de Oso rugió, escupiendo un torrente de balas trazadoras que convirtieron la noche en un relámpago estroboscópico. Los proyectiles de 5.50 Wintimi destrozaron la camioneta de los guardias, perforando el motor y haciendo estallar los cristales en una lluvia de diamantes mortales. Los 2 hombres, junto a la fogata, fueron cegados antes de que pudieran entender qué estaba pasando. Sombra y Zorro aprovecharon el caos. Corrieron hacia la casa, pateando la puerta que se astilló bajo sus botas. Dentro, el pánico reinaba. 3 sicarios intentaron tomar sus armas, pero fueron abatidos por ráfagas cortas y precisas de los rifles de los asaltantes. Era una ejecución, no una pelea. El objetivo está en la bodega del fondo, gritó Chispa por el comunicador. El Caimán está con él. Justo en ese momento, la complicación que Zorro había predicho se hizo realidad. Comandante, los Zetas se mueven, alertó Chispa. Vienen rápido hacia su posición. Sombra y Zorro llegaron a la puerta de la bodega. Sombra la derribó de una patada. Adentro, el Caimán, con los ojos desorbitados por el terror y la adrenalina, tenía a don Javier de pie, usándolo como escudo humano, con una pistola apuntando a su sien. Un paso más y lo mato, gritó el Caimán, su voz temblando. No sé quiénes son, pero se van a morir conmigo. Sombra bajó su rifle lentamente. Se quitó el casco y el pasamontañas, dejando que la única luz del foco iluminara su rostro lleno de cicatrices. Mírame bien, pendejo, dijo Sombra, su voz retumbando en el pequeño espacio. ¿Sabes a quién tienes ahí? El Caimán lo miró, confundido. Es un puto ranchero con dinero. Ese puto ranchero es Javier Valencia, continuó Sombra, cada palabra como un martillazo. Primo hermano de Nemesio Ceguera. Secuestraste al primo del patrón. La comprensión, y con ella un terror absoluto y paralizante, se apoderó del rostro del Caimán. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. La pistola en su mano tembló visiblemente. Había firmado su propia sentencia. En ese instante de vacilación, Zorro, que se había posicionado en un ángulo lateral, disparó. La bala de su pistola, con silenciador, impactó en la muñeca del Caimán, haciendo que soltara el arma con un grito de dolor. Antes de que pudiera reaccionar, Sombra se abalanzó sobre él. No hubo disparos. Fue un combate brutal y primitivo. Sombra, impulsado por una furia helada,
desarmó al jefe de sicarios con una serie de golpes demoledores. Un codazo a la cara, una rodilla al estómago. La pelea terminó con el caimán en el suelo, inconsciente y sangrando. Afuera, el rugido de la Minimi de oso se mezclaba ahora con el tableteo de otras armas. Los zetas habían llegado a la fiesta. Zorro corrió hacia don Javier, cortando sus ataduras y revisando su estado. Está en shock, pero vivo. Necesita agua y sus medicinas, ya. Sombra arrastró al caimán, lo ató y lo echó sobre su hombro. Tenía una opción: ejecutarlo allí mismo, la vía rápida de la venganza, o llevarlo ante el patrón para que recibiera la justicia de la organización, para que su ejecución sirviera como ejemplo. Eligió el camino más difícil, el del orden. Era un sacrificio personal, pues arrastrar a un prisionero, en medio de un tiroteo, era un riesgo monumental. Pero el mensaje era más importante. Oso retirada. Ordenó por la radio. Nos vamos ahora. La exfiltración fue un caos de fuego y metal. Oso cubrió su retirada con ráfagas largas que mantuvieron a los zetas a raya, mientras Sombra y Zorro llevaban a don Javier y al caimán a la monstruo. Las balas rebotaban en el blindaje del vehículo como granizo. Sombra, herido en el brazo durante la pelea, condujo con una ferocidad suicida, abriéndose paso a través del fuego cruzado, mientras Chispa, desde la otra camioneta, usaba su vehículo para bloquear el camino de sus perseguidores. Dejaron atrás un rastro de casquillos, vehículos en llamas y la certeza de que la guerra en Zacatecas acababa de volverse mucho más sangrienta. En la seguridad de una casa de seguridad en Jalisco, Zorro atendió la herida de Sombra y estabilizó a don Javier, dándole sus medicamentos para el corazón. El anciano, aunque todavía tembloroso, miró a Sombra, a ese hombre aterrador que le había salvado la vida. No había miedo en sus ojos, solo una profunda y confusa gratitud. Sombra simplemente asintió, su rostro impasible. La justicia del cártel fue rápida y silenciosa. El caimán fue llevado a la sierra. No hubo juicio, solo una breve exposición de su crimen frente a una figura que permaneció en las sombras. Su error no fue el secuestro, ni la violencia. Su error fue la estupidez. Fue romper la regla no escrita más importante. Su destino fue un ejemplo para todos. Meses después, el sol de Zacatecas volvía a calentar el rancho de don Javier. Estaba sentado en su porche, rodeado de sus nietos. Vivía su vida sencilla, aunque ahora un par de hombres discretos pero bien armados vigilaban permanentemente su propiedad. Un regalo silencioso de su primo, a quien no había vuelto a ver desde que eran niños. Lejos de allí, en algún lugar perdido en la montaña, Sombra limpiaba su rifle. Miró una vieja fotografía arrugada que siempre llevaba consigo, la de una mujer y una niña sonrientes. Había cumplido su misión, había protegido a la familia, pero en las noticias, los titulares hablaban de una nueva ola de violencia en Zacatecas, de cuerpos abandonados y mensajes amenazantes. El ciclo continuaba, la guerra no terminaba nunca, y él, el protector brutal, el monstruo necesario, sabía que su trabajo jamás terminaría.